Pastora Noemí, que es lo que nos pega palabra. Qué bueno es estar juntos, ¿verdad? Y qué bueno verles. Desde hace 8 días algunos no les veo. Gracias a Dios, porque podemos estar hoy aquí. Y de verdad que es una bendición cuando nos disponemos para buscar a Dios como lo ha hecho usted el día de hoy. Yo quiero bendecirles y dar gracias a Dios por sus vidas. Y sí, ha sido un tiempo impactante el estar leyendo la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la palabra a través de las cuales Dios nos habla, y yo estoy segura de que a lo mejor usted nos ve igualitos. Pues no pasó nada, qué bueno que no vine, porque nada más al contrario, se ven todos soperosos, simpáticos, hambrientos, ¿no? Pero de verdad que yo sé que muy pronto el fruto empezará a darse en la congregación. De hecho ya se está dando en algunos de los que hemos estado aquí, porque la palabra de Dios es como plata refinada en horno de fuego, purificada, dice la palabra, 7 veces. Y cuando penetra eso a nuestras vidas, nos transforma completamente. Así es que yo le animo, no se preocupe si no pudo estar por cualquier razón. Lea en su casa la Biblia, lea los salmos. Estuvimos leyendo aquí el libro de Isaías, 66 libros, tiene Isaías 66 capítulos. Leímos todo el Evangelio de Juan con sus 21 capítulos. Apocalipsis también tiene 22. Salmos 150 tiene. Gracias a Dios estuvimos, creo que después estuvo Josué, Filipenses, Proverbios. Estuvo muy bueno, gracias a Dios. Y yo le invito a busque su Biblia y ábrala todos los días, aliméntese de ella. Diríamos en Juan que Jesús es el pan de vida, y la palabra es el pan de vida. Así es que hoy voy a ser muy breve, no quiero que quienes estuvieron toda la noche empiecen a echarse un sueñito, no es hora todavía de la fiesta, ya llegaremos a descansar, pero yo quiero hablar de algo precisamente que leímos ayer, el Salmo 51. Pero antes de eso, antes de empezar y orar, de verdad quiero invitarle a quienes traen a sus niños que por favor procure que no falten. Hoy empiezan un curso nuevo precisamente de la palabra de Dios. Cómo está dividida la Biblia en Pentateuco, historia, poesía, profetas mayores, profetas menores, evangelios. Todo eso lo van a empezar a aprender a partir del día de hoy. Va a durar este curso 7 domingos, así es que por favor, si usted trae niños, que no falte por lo menos los próximos 7 domingos para que no se quede su enseñanza ahí truncada. Y anímenles para que practiquen en casa lo aprendido. Muchos de nosotros no sabemos todo eso, pues lo podemos aprender a través de nuestros niños. Así que anímenles, y también insistir en que si usted se inscribió a este congreso y por alguna razón no va a poder asistir, acérquese con Ipsano, conmigo, para darlos de baja en internet. Nos han insistido mucho porque hay mucha gente que se quedó sin inscripción y queremos que puedan ser bendecidos a través de ella. ¿Me acompañan a orar? Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, y queremos, Señor, ser alimentados por ella. Por favor, háblanos hoy, háblanos, queremos escucharte, queremos llenar nuestra vida de ti, como esa agua viva, como ese pan de vida. Usa mis labios, Señor, y habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 51. Si lo tiene por ahí, quiere seguir la lectura con su vista. Dice así: al músico principal, este es un salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta.
quizá algunos de ustedes no sepan esa historia, pero algo que sucede con nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador es que muchas veces caemos en alguna forma de pecado. Incluso el apóstol Pablo decía, un hombre tan tremendo y tan entregado a Dios, a su obra, a extender su reino en muchas naciones, él llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, este salmo fue escrito cuando David cayó en adulterio con Betsabé, y oramos que ninguno de nosotros se repita esta historia, por supuesto, pero sí quiero decir, por cuanto todos pecados, dice Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. De alguna manera o de otra, muchos cometemos errores. Y hace 8 días hablábamos que Dios nos ha sembrado en esta tierra como una buena semilla, pero a veces sembrados somos contaminados y la cizaña crece juntamente con el trigo. Oramos que Dios tenga misericordia y como lo decía esa parábola que estudiamos el domingo pasado, espere para que haya madurez en nosotros y se muestre que hay buen fruto, que hay trigo y no es vana la palabra que ha llegado a nuestros corazones. Pues bien, David en el tiempo de la guerra, él se quedó en casa y en lugar de ir con los hombres valientes a enfrentarse al enemigo, se quedó en casa y resulta que paseándose en su palacio vio a una mujer que se bañaba y tuvo esa tentación en su corazón y pecó contra Dios, adulteró con ella, pero no tardó el Señor en redarguir su vida. Y entonces él escribe esto de su corazón y dice estas palabras del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Yo creo firmemente que en este salmo encontramos de alguna manera el modelo de la experiencia de alguien que ha pecado. Y como decía a usted al principio, todos hemos pecado de alguna manera. Y muchas veces, aún siendo ya parte del pueblo de Dios, aún siendo cristianos, ha habido pecado en nuestras vidas. Y entra ese pecado a nuestras almas, pero el Espíritu Santo nos redarguye y venimos al arrepentimiento. Y del arrepentimiento venimos nuevamente a la comunión con Dios, que de alguna manera queda rota cuando hemos pecado. Y una vez que nosotros hemos sido arrepentidos, lavados por ese pecado, aceptados nuevamente delante de Dios, no queda otra cosa en nuestro corazón sino una gran gratitud
que nos hace servirle con todo nuestro corazón y adorarle. Si usted está aquí por primera vez, como hemos visto algunos que de verdad nos alegra que estén con nosotros, y ha visto que alabamos a Dios con todo nuestro corazón, mucho de ello es porque el Señor ha sido bueno con nosotros y en su misericordia nos ha perdonado, nos ha limpiado, y lo único que queremos al sabernos nuevamente limpios y sin culpa delante de Él es servirle de alguna manera y adorarle con nuestros labios y con nuestra propia vida. Podríamos considerar algunos pasos, y yo puse aquí 5 pasos para poder experimentar este modelo de ser pecadores transformados, de pecadores a unos siervos que adoran. 5 pasos que nos llevan de ser pecadores, repito, a unos siervos que adoran. Y vamos a hacerlo con este salmo, siguiendo algunos pasos que están escritos aquí. Primero, dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero que hace el salmista para caminar ese camino de perdón y de santificación nuevamente es que él declara el pecado con su propia boca. Él declara lo que ha sucedido en su vida y dice: lávame más. Él tiene un anhelo de ser limpio nuevamente. No hay forma de poder ser perdonados si primero no reconocemos que hemos cometido errores, que hemos hecho lo que entristece y desagrada el corazón de Dios. Hay tantas formas de lastimar el corazón de Dios en cada día. Y nos sorprendemos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta en cualquier momento del día cómo tan fácilmente caemos en alguna forma de pecado. Pero el salmista dice como primer paso: ten piedad de mí. ¿Cuántos de nosotros necesitamos venir delante del Señor y decirle: Señor, he pecado y hoy declaro ese pecado delante de ti? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Se da cuenta? Hemos hablado muchas veces que no es por nuestras obras. Hay mucha gente que tristemente todavía se sigue esforzando por ser limpiado de alguna manera, por ser lavado de ese pecado. Pero aquí dice: conforme a tu misericordia. Hemos levantado nuestras manos esta tarde y adorado a Dios porque en su misericordia Él entregó a uno único que es digno de limpiar nuestro pecado y nuestra maldad, a Jesucristo. Él entregó su vida en aquella cruz por ti y por mí. Entonces, he pecado, yo declaro con mi boca. Y dice aquí hasta el versículo 6. Voy en el 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántas veces hacemos buenas obras y nos dura el gozo de hacer alguna buena obra un poco? Pero cuando pecamos, cuando hacemos algo que lastima el corazón de Dios, es como cargar una carga más pesada de lo que podemos nosotros llevar. Por eso aquí dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay alguien que se llama el acusador, y cuando usted va a cualquier otra obra en nuestras propias fuerzas para librarnos del pecado, el acusador siempre va a estar sobre nosotros diciendo: lo que hiciste y lo que hiciste, y puede recordarle de muchos años atrás. Por eso dice aquí: mi pecado está siempre delante de mí. Pero cuando nosotros reconocemos y venimos delante de Dios, nosotros podemos limpiar ese pecado aún delante de nuestros ojos. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, no se está justificando el rey David,
pero de alguna manera reconoce que de naturaleza eres un pecador. Dice aquí: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo de secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay alguien que está interesado en que nosotros seamos purificados. Y es el Espíritu Santo, que viene a veces en lo secreto y no en su sabiduría nos dice: reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. De alguna manera, si tú reconoces que hay pecado en ti, reconcíliate con Dios. Y dice también: si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Quiero leer 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, también leímos estas 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y dice así, el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es? Jesús, Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, primer punto, repito: confesar nuestro pecado. Él está dispuesto a limpiarnos de toda nuestra maldad. El segundo paso por el que un pecador, por lo que nosotros cuando pecamos debemos andar, es por el perdón y la purificación por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora mire, hay dos formas de ser limpios. La primera es, aquí dice: purifícame con hisopo. ¿Qué es el hisopo? El hisopo era un árbol pequeño, como un arbusto pequeño, con el que se aplicaba la sangre después de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Tomaban un arbusto pequeño, lo arrancaban de raíz, con eso mojaban en la sangre de aquel animal que había sido sacrificado y rociaban hacia la persona que había llevado la ofrenda de ese animal. También rociaban hacia el altar con esa sangre, y esa era la manera de manifestar a Dios que estaban arrepentidos por ese pecado, y era la manera simbólica de parte de Dios de decir: esta sangre, con esta sangre tú eres limpio de lo que has hecho y eres purificado. Entonces el hisopo era ese pequeño arbusto con el que se aplicaba la sangre de la purificación. Pero no solo sangre era aplicada, también muchas veces se tenía que aplicar agua. La Biblia habla mucho acerca de lavarnos con agua limpia. Y la palabra de Dios habla mucho también de que nosotros muchas veces no es que hayamos pecado de muerte. Hay pecados, dice, que no son de muerte. Hay otros que sí lo son. No vamos a entrar ahorita a ese estudio. Pero si Dios nos ha lavado, si nosotros ya hemos pedido perdón por nuestros pecados, la sangre de Cristo es suficiente. Y Él murió una vez y para siempre para limpiarnos de ese pecado. Pero a veces cometemos cosas, aún como el apóstol Pablo, sin querer. Y no estoy hablando del Chavo del 8 que decía: se me chispoteó. No, muchas veces es inconsciente. Cuando volteamos atrás, no nos dimos cuenta y de alguna manera cometimos errores que lastimaron a otros y también pudieron lastimar el corazón de Dios. Entonces es cuando se aplica agua, lavamiento de agua. Jesucristo, un momento dado, acercó un lebrillo, y dice la Biblia en los evangelios que se ató una toalla a su cintura, y que con ese lebrillo se acercó a sus discípulos y uno por uno les empezó a lavar los pies. Cuando llegó con uno de ellos, le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Era un acto de humildad, era un acto humillante. Esa acción solo la hacían los esclavos de las casas cuando llegaba una visita.
Así es que cuando llega alguien a su casa, nosotros ya no lo practicamos aquí, pero como caminaban mucho, sus pies llegaban empolvados, entonces mandaban al esclavo de más bajo rango para que, inclinado allí, lavara los pies de esa persona que llegaba. Yo tuve una experiencia muy grata cuando en África llegué a un hogar de una persona que no conocía. Lo que pasa es que habíamos olvidado las llaves del departamento donde nos estábamos quedando, y el pastor Moses, que justamente estará dentro de 8 días con nosotros compartiendo la palabra, había salido a otra misión muy lejana, y pues estábamos afuera por muchas horas, y un vecino nos vio y nos invitó a su casa. Y cuando entramos, de verdad fue un tiempo muy agradable. Yo dije, no solo los mexicanos somos tan amables, porque somos bien amables los mexicanos, somos bien hospedadores, pero en aquella casa se sentaron y el varón de la casa se paró a la cocina mientras la mujer preparó un hebrillo y pasó y me ofreció el hebrillo así en las manos, y yo dije, ¿qué hago? ¿Me la tomo? ¿Me la pongo? ¿Me meto la cabeza? ¿Qué hago? Y entonces volteé a ver a alguien que iba conmigo, que ya tenía más tiempo estando ahí en África, y me dijo, es para lavarte las manos. Y entonces yo metí mis manos, el agua estaba muy calientita, me lavé las manos, me ofreció una toalla, y después su esposo vino y nos ofreció de comer. Pero es algo que es parte de la cultura. En el tiempo de Jesús, el esclavo, pero fíjese quién lo hacía, el de menor rango. Y entonces Jesucristo prepara un hebrillo, se ata esa toalla a la cintura y lava los pies de sus discípulos. Por supuesto, aquel discípulo dijo, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¡Qué vergüenza! Tú eres mi Señor. ¿Cómo es posible que el acto más despreciable lo vengas a hacer tú conmigo? Y entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener ninguna comunión conmigo, no tienes parte conmigo. Y el discípulo le dijo, ay Señor, entonces desde la cabeza hasta los pies, lávame toditito. Pero Jesús le contestó estas palabras, el que ya está limpio no necesita sino únicamente lavarse los pies. Entonces, volviendo a nuestro salmo, no siempre necesitamos ir delante de Dios y nuevamente, Señor, te pido que tú entres a mi corazón y perdones mis pecados. Eso es necesario una sola vez. A veces vienen predicadores y nos dicen, si alguno quiere aceptar a Jesús como su Salvador, y venimos una vez, y luego otra vez, y otra vez. A veces es porque el pecado nos asedia y el enemigo nos está culpando, como aquí al rey David, mi pecado siempre está delante de mí, nos sentimos menos para estar delante de Dios. Pero muchas veces es porque no sabemos, no nos ha sido explicado. Tú ya has sido lavado, ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, entonces es una sola vez. Y después, como Jesucristo hizo con los discípulos, el que ya está limpio les dijo, ya no necesita, sino únicamente lavarse los pies. Entonces, cuando habla de eso, habla de agua. Ya no es un lavamiento de sangre, es un lavamiento con agua. Y cualquiera de las dos cosas es importante que nosotros vengamos delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más. Purifícame con hisopo. Necesito esa sangre que me quite el pecado de mi corazón. Pero si ya estás limpio, entonces dice, lávame más y más y más de mi maldad. A veces el Señor nos aprieta un poquito en nuestra vida y pasamos por pruebas. No siempre es que usted ha cometido algo grave delante de Él, sino que a través de esa prueba, de esa situación, Él nos purifica, nos lava, para que seamos limpios una vez y otra vez, hasta que seamos dignos de estar delante de Él. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, primer punto, el pecado tiene que ser declarado y juzgado delante de Dios. Y en segundo lugar, nosotros vamos y pedimos perdón, y entonces somos purificados, ya sea por la sangre de Cristo, cuando es la primera vez, o somos purificados en ese lavamiento del pecado que hayamos cometido. Dice el versículo 7 al 10, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría,
cuando el pecado se enseñorea de nosotros, cuando el pecado está delante de nosotros, a veces hasta el gozo se va. La alegría se va porque donde quiera que volteamos, pareciera que viéramos un dedo señalándonos por lo que hemos hecho. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice el versículo 10, ¿quiere leerlo conmigo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 3, para poder andar este camino de santificación, este camino desde el reconocimiento del pecado hasta la adoración, nosotros tenemos que recibir la plenitud del Espíritu Santo para poder experimentar gozo y poder. Y déjame decirle algo importante, esto de experimentar la plenitud del Espíritu Santo no siempre viene con señales sobrenaturales en nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, el día de hoy, que las personas que estuvieron o estuvimos expuestas a la palabra de Dios durante parte del día de ayer o parte de la noche o durante todo el día y toda la noche, se experimenta algo que nos hace adorar de una manera diferente, que nos hace levantar nuestras manos y buscar con un anhelo diferente la presencia de Dios. A lo mejor alguno dijo, ay, la alabanza hoy sí que duró muchísimo. Pero cuando hemos pasado este tiempo delante de Dios, se nos hace tan corto el tiempo en el que podemos adorar a nuestro Salvador, al único que es digno, al que nos limpió y nos hizo dignos y quitó el pecado de delante de nosotros. Entonces, dice aquí el versículo 11 y 12, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces nos hacemos cristianos que como que se van haciendo tibios, enfriando poco a poco. Porque cuando venimos recién al Señor Jesús y Él nos perdona, hay un gozo que pone en nuestro corazón. Y entonces, cuando perdemos esa comunión con Dios, y por alguna manera empezamos a hacer cosas incorrectas o olvidamos alimentarnos de la palabra, de adorar a Dios, de servirle de alguna forma, entonces como que esa plenitud del Espíritu Santo disminuye y llegamos incluso a ser cristianos tibios. La Biblia dice que nosotros no podemos llegar a ese lugar. Dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso es tan importante que usted tome su Biblia y se exponga delante de Dios a través de la palabra. Necesitamos pasar ese proceso bajo la palabra de Dios, bajo la lectura de la palabra de Dios, para que la plenitud del Espíritu Santo esté con nosotros y nos permita experimentar gozo y poder en todas las cosas que hacemos. Si usted habla con una persona que no conoce de Dios, pero no ha sido expuesta, le puede suceder lo que aquellos discípulos que regresaron y quisieron echar fuera a algunos demonios. Y entonces llegó ese padre con Jesucristo y dijo, mira, tus discípulos estuvieron horas allí y no pudieron hacer nada. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, generación insensata, muchas veces no somos sabios en buscar a Dios como debe de ser. Y entonces disminuye ese gozo y el poder en nosotros del Espíritu Santo. Usted puede levantar muertos. Sí, usted. Cada uno de nosotros puede poner sus manos sobre los enfermos y serán sanos. Esta semana estaba recordando lo que Dios hace cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Y platicábamos con alguien la experiencia que tuvo mi esposo cuando conoció a Jesús como su Salvador. Él estaba preso en la cárcel de Lecumberri y los pisos de Lecumberri, si alguno ha visitado ese lugar, son pisos completamente rasposos porque son de piedra.
de piedra que parece una lija, no sé cuál es la más rasposa, si entre el número más grande o más pequeño, pero imagínense una lija tremenda para pulir aquella cosa más dura que exista. Y estos, los presos, tenían que limpiar aquel lugar de Lecumberri de rodillas. Entonces, cuando mi esposo conoció a Dios, lo hizo de esta manera. Él llegó a una celda donde los cristianos estaban cantando y cantando y cantando, y él entró y entró realmente a burlarse de ellos. Y cuando se enfrentó al pastor que estaba en esa celda, que algunos le conocen, es el pastor Jaime Guerrero, le dijo: ay, tu Dios, si de verdad tu Dios existe, mira, y le enseñó sus rodillas que supuraban pus y que ya no tenían piel, se veía realmente prácticamente su rodilla sin piel, sin nada ahí, infectada, olía mal y dolía, por supuesto, todo el tiempo. Y entonces le dijo en forma de burlar: pues si tu Dios puede hacer algo, ten mis rodillas. Y el pastor le dijo: híncate, estás loco, ¿no te acabo de decir que mi problema son mis rodillas? Y el amable y dulce pastor Jaime Guerrero le metió una zancadilla, de tal manera que mi esposo cayó de rodillas y oró por él. Él se fue riéndose, burlándose de aquel lugar. Al otro día nos contaba él que muy temprano, cuando sonaba aquel silbato para que todos se levantaran, pues se metió a bañar y estaba ahí bañándose, cuando de repente, al tallarse las rodillas, reaccionó y se dio cuenta que no le dolían más. Y entonces se enjuagó y salió corriendo tal cual estaba hasta la celda del pastor Jaime Guerrero y le dijo: mira, mis rodillas estaban completamente sanas, sin ninguna cicatriz, sin ninguna infección, sin pus, sin dolor, sin nada. Y el amable Jaime Guerrero le contestó: pues no por eso oramos. Pero mire, cuando nosotros estamos en ese primer amor, él ahí conoció a Dios como su Salvador. Y les decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, y Espíritu noble me sustente, decía David. Recordando el primer amor, la primera ocasión en que se encontró con su Dios para servirle y adorarle. Entonces, al paso de unos 2, 3 días, entró a su celda mi esposo y él se encontró en la litera de arriba a un hombre ya totalmente loco, tenía una bolsa de fat y la estaba comiendo a puños. Y entonces él se subió y puso sus manos exactamente, no le dio una zancadilla porque desde luego aquel hombre ni sabía lo que estaba haciendo, pero como el pastor había hecho con él, puso sus manos sobre él y oró: Señor, así como tuviste misericordia de mí y de mis rodillas, ahora ten misericordia de este hombre, que si sigue tomando este fab, en unos minutos se va a morir. Y en eso dice que aquel hombre reaccionó y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me hiciste? No, nada. Al momento no le dijo mucho, nada más le dijo: simplemente oré por ti porque ya estabas tan pasado de drogas que te estabas tragando esa bolsa de pan. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, hacemos tantas cosas y nos siguen señales y prodigios, porque el Espíritu Santo es un fuego consumidor, es poder. Necesitamos no conformarnos a que Señor ya nos ha perdonado nuestro pecado, a que hemos sido reconciliados con el Señor. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo, y para eso es mantener la palabra viva en nosotros. Aprender a buscar las manifestaciones sobrenaturales. Decía mi hija que con uno de sus alumnitos ahí en Toluca, hijos de pastor también, dice: es tan raro ver y me trae tantos recuerdos, porque el niño se cae y el papá corre y en lugar de abrazarlo, dice: ay, mijito, pobrecito, le dice: oramos, Señor, quita el dolor a este niñito que se cayó en el nombre de Jesús. Y si tiene gripa, ora por él. Señor, sana a este niño en el nombre de Jesús. Y si tiene fiebre,
Señor, sana a mi hijo en el nombre de Jesús. Y si está triste o enojado, Señor, quítale. Y dice, es tan raro ver que para todo ora. Y nunca lo regaña, nunca le soba ni pomadita le echa, porque después de orar el niño como si nada. Y decía ella, me recuerda tanto a que yo nunca visité un doctor, porque cada que me enfermaba lo único que hacía mi papá era orar por mí. Y entonces, nosotros cuando estamos bajo la palabra y bajo el mismo poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos perder ese primer gozo y empiezan a manifestarse los milagros de parte de Dios. La plenitud del Espíritu Santo debe ser una experiencia de gozo y de poder cada día. Dígale a quien está a su lado, cada día. Si se está durmiendo, vuélvaselo a decir, cada día, cada día. Gracias a Dios, porque ustedes se han mantenido fieles y están aquí. Pero yo le invito, cada día busque la palabra de Dios. Y entonces, vamos al versículo 13. Cuando nosotros pasamos por estas tres cosas, somos enfrentados con nuestro pecado, pedimos perdón y somos limpiados y purificados, y la plenitud del Espíritu Santo nos hace experimentar gozo y poder en gratitud. Fíjese bien, no por obras hemos dicho, pero en gratitud lo que hacemos es venir y servir a nuestro Dios. Dice el versículo 13, ¿está conmigo? Salmo 51:13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo? A través de mi servicio. Yo tengo entonces la necesidad de ir y servir a Dios, extendiendo su reino, hablando a otros del amor de Dios. Sería demasiado egoísta recibir de Dios tanta bendición y quedárnoslo para nosotros mismos. Gracias a Dios, porque somos una congregación que le encanta servir. Apenas estuvimos en Tepetlixpa sirviendo con todo nuestro corazón. Si usted no ha tenido esa oportunidad y quiere, por ese gozo y por ese agradecimiento de lo que Dios ha hecho en usted, hay muchas formas de servir. Yo creo que no muchos pasaremos la prueba con Luis de la alabanza, pero mire, hay formas de servir. Cada 15 días se va a estar yendo a Tepetlixpa a servir a la gente allá que está aprendiendo a conocer de Dios. Necesitamos ir a formar matrimonios para que ellos se hagan cargo del grupo de matrimonios. Necesitamos maestros de niños que enseñen a otros para que ellos se hagan cargo del grupo de niños allá. Necesitamos llevar a veces ropa, alimentos. Necesitamos servir al necesitado. Necesitamos a ir y hablar a aquellos que aún no conocen y se están yendo sin conocer a Jesús como su Salvador. La vida es tan breve. Ayer recibíamos un testimonio de parte de Cele de cómo un trabajador al que vio esa noche, al otro día ya no estaba. La vida es breve y no te avisa. Necesitamos arrebatar de las garras de Satanás, arrebatar del mismo infierno muchas veces a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Servir viene a ser algo natural cuando nosotros caminamos en el camino natural de nuestro Dios. Entonces, ¿está conmigo? Arrepentimiento, perdón y purificación, plenitud del Espíritu Santo, siempre bajo la palabra, adoración y oración. Y entonces nosotros servimos. No va al revés. No puede servir si usted no ha sido pasado por estas tres cosas antes. Porque entonces va a ser en nuestras propias fuerzas y no va a ser un fruto que glorifique a nuestro Dios. Y para eso hay mucha gente altruista que sirve de muchas maneras y que dan dinero y tienen mucho para dar. Nosotros estamos a veces como los discípulos en la puerta de la hermosa. Ni plata ni oro tengo, dijeron aquellos dos discípulos, aquel cojo que estaba pidiendo limosna. Y a veces así nos sentimos, ¿no? Yo sé que los jóvenes, sobre todo cuando están en época de estudios y ahí medio sacan para el pasaje y para los libros y ya pasé por allí. Yo caminaba mucho porque no tenía para el pasaje y vivía en Toluca y caminaba a veces hora y cuarto para ir a mi escuela, de ida y de regreso, no a veces, todos los días, porque yo no tenía para los pasajes. Entonces, cuando yo quería servir,
yo tenía ganas de repetirles muy bíblicamente, ni plata ni oro yo tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijeron los discípulos a aquel cojo, levántate y anda. ¿Y sabe qué pasó? Él se levantó y entró al templo glorificando a Dios y brincando. Por eso también brincamos aquí. A veces como loquitos brincamos, porque estamos locos por Jesús, estamos agradecidos, y cuando Dios nos sana y nos limpia y nos purifica, no podemos hacer otra cosa sino dar. De gracia recibimos, damos de gracia. Entonces necesitamos servir. Y por último, y con esto termino, adoramos. Versículo 14 al 17. Dice aquí, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y añade, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. No sirve ninguna obra que nosotros hagamos si no nace de un corazón perdonado, arrepentido, si no nacen de un corazón agradecido que quiere servir a Dios, y que de alguna manera lo único que hay en su corazón es adorar. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, adore a nuestro Dios. ¿Cómo llegamos a la adoración? No porque el director de la alabanza no está aquí. Me encanta cuando empieza 1, 2, 3 y yo digo, ¿qué? ¿Hacemos ejercicio? ¿Qué? Arriba, abajo, derecha, izquierda. A veces lo hacemos en la escuela. Rosy es excelente maestra de educación física, pero cuando hace eso no es suficiente. Sí nos decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como que nos saca de estar medio adormilados o quietos en la alabanza y la adoración. Pero no necesitaríamos que nadie nos anime a levantar nuestras manos. Cuando Él nos dice, a veces lo recibo y digo, gracias que tenemos a alguien que nos dirija. Pero muchas veces entristece mi corazón el pensar que alguien nos tiene que decir, levante sus manos a Dios, adórele. Si tu corazón no es un corazón que adora, seguramente estás todavía en alguno de estos pasos que hemos mencionado. Y todo depende de ti. Dios está allí para bendecirnos, para llenarnos de su poder y de su autoridad a través del Espíritu Santo, para perdonarnos, para lavar nuestros pies. Dios está allí para darnos autoridad, para llenar nuestro corazón de gozo. Pero el primer paso, usted lo da. El primer paso, yo lo doy. El rey David inició así. Vino delante de Dios y le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él vino delante de Dios y le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame. Yo reconozco, por favor, Señor, lávame. Yo oro que este año, que prácticamente todavía estamos iniciando, de muy buenos propósitos quizá, y yo felicito a quienes los tengan. Yo creo que nadie se hizo malos propósitos este año, ¿verdad? Siempre lo hacemos, buenos propósitos. Pero yo oro que nuestro andar sea todos los días a través del camino que Dios nos muestra y que ha sido ya probado incluso por algunos de sus hijos, como fue probado por el rey David. Cada mañana levantarnos, Señor, decía el rey David, examíname, conoce mi corazón, y si hay en mí algo que ha lastimado tu corazón, guíame por el camino recto. ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino recto? La palabra del Señor es como lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Para los jóvenes, dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Y decía el salmista también, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y a muchos de nosotros hemos sido lavados con hisopo, rociados con la sangre de Cristo. Algunos solamente necesitamos una lavadita con un poco de agua, o lavar nuestros pies que en el camino se han ido ensuciando. Pero necesitamos mantenernos en ese lugar. Yo le invito a que se ponga de pie. Y vamos a expresar con nuestros labios lo que hay en nuestro corazón. Si alguno de los que están aquí aún siente que necesita ser lavado con hisopo, que no le ha dicho al Señor con todo su corazón, Señor, crea en mí un corazón limpio, lávame, purifícame con hisopo, rocía tu sangre preciosa, Jesús, en mi corazón. Este es el tiempo para hacerlo. Necesita estar seguro de que Dios le ha perdonado para poder avanzar a lo que sigue, para poder servirle, para poder adorarle, para poder honrarle con su vida. Quiero cerrar un momentito con sus ojos y si necesita hacer esto, dígale al Señor. Pero si solamente necesita ser lavado con agua, dígale, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame y seré limpio. Si ha perdido en el camino su gozo, el gozo de su salvación, hoy es el día para que pida al Señor que vuelva ese espíritu de gozo y espíritu noble nos sustente. Pida que el Espíritu Santo se manifieste en usted para que en este pueblo haya señales y prodigios del poder de Dios a través de nuestras vidas. Si no saben qué servir, hable con el Señor. Y su corazón está agradecido y quiere servirle de algún modo, hágalo. Él está con los brazos abiertos. Y mucha es la mies, dice, y los obreros son muy pocos. Y si lo que quiere es adorarle, porque ya ha pasado por los otros caminos, por los otros lugares, pues simplemente levante sus manos y adore a su Dios. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande.
mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que así como llegamos con bien, podamos estar en esta casa, Señor, también. Trae descanso a nuestros corazones y a nuestros cuerpos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, tu perdón en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te queremos decir que te amamos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo, Señor.